Internacional, un canal para toda la familia. Muy buenas noches, bendiciones. Como siempre digo, siempre voy a repetir lo mismo. Espero que Dios te dé, o deseo que Dios te dé la mayor bendición que puede recibir un ser humano, su misericordia. Amén. Su misericordia. Que no tomes en cuenta tu falta cuando tú pidas perdón. Que sea lavado con la sangre de Cristo. Y déjame decirte que si no lo has hecho, la oportunidad sigue en pie. La oferta, el Espíritu Santo todos los días nos enfrenta y nos dice: eso está mal, estás en mal, hay justicia, va a haber un juicio, estás en pecado. Y como yo siempre le digo a la gente, simplemente ponte de aquel lado de la balanza. Si me estás haciendo un daño a un empleado, imagínate que tú eres el empleado. Si le estás haciendo un daño a tu esposa, imagínate que tú eres tu esposa. Ponte de aquel lado. O cuando coge prestado algo y no lo paga, imagínate que sea a ti el que te deben. ¿Por qué? Porque Así es. El Evangelio de Cristo o el cristianismo o ser cristiano, simplemente yo lo resumo diciendo: no le haga a tu prójimo de lo que no quiere que te hagan a ti. Simple y llanamente. Entonces hoy continuamos con nuestro estudio. Hoy es martes, Cristo no ha venido por su iglesia. Luciana, estamos aquí. Así es. Una vez más. Tengo mi invitada de oro. Yo espero verla aquí todos los martes conmigo. Pero que oficialmente te estoy pidiendo que un día nos juntemos para estudiar la Biblia. Ok. Juntos, no enviándome y yo enviándote a ti. No, sino que un día lo hagamos para que beneficio de la Iglesia de Cristo, aquellos que Amén. desean escuchar, aquellos que desean aprender. Y qué bueno que yo represento, yo no soy viejo, Ok. pero lo adulto, y tú la parte joven. Los jóvenes tienen muchas inquietudes. ¿Por qué mi pastor esto? ¿Por qué mi pastor aquel? ¿Por qué no Así encuentro es. respuesta aquí? Entonces, el martes, unos martes atrás, fui al Carguay y me dijo: excelente, yo soy amigo de Luciana, vi el programa, me gustó y he escuchado muchos de los tuyos ya. Entonces, ¿te das cuenta? Sí. La gente tiene deseos de aprender. Hoy una persona me dijo: ¿tú eres cristiano? Y le dije: ¿por qué? Me dice: no, porque como que con esa paciencia, ahorita el Señor estaba tan alterado y tú, calmado, ¿qué quieres? Y yo le dije: sí, yo soy cristiano. Y me agarré: dame tu número. Y le envié el link y me dice: oh, no, lo voy a ver. Excelente. Entonces, la gente tiene deseo de saber, y qué bueno que la gente puede. O sea, me siento halagado o halago a Cristo cuando alguien te dice: tú eres cristiano, porque no es porque yo soy bueno, soy malísimo. Es porque reflejamos algo diferente. Porque me lavó con su sangre y me dio su espíritu. No soy perfecto. Cometo tantos errores, pero voy en camino a perfeccionar. Así es. Porque cada vez que cometemos, déjame decirte que ser cristiano no es ser perfecto en cuanto a nuestra manera de actuar. No, ser cristiano es ser perfecto en cuanto a madurez. Reconocer nuestras faltas cuando el Espíritu Santo nos confronta y arrepentirnos. Y cambiar, y fallamos una y otra vez nos arrepentimos, pedimos perdón y le pedimos a Dios, como decía David: enséñame a no volver a cometer los mismos errores. Así que, Luciana, bienvenida. Gracias. Qué bueno que estás aquí. Una vez más. Voy a orar para que esa gripe nunca te dé, para que esté aquí todos los martes. Amén. Y para que la universidad Esperemos que sí. te dé el espacio para siempre estar aquí. Y Amén. hoy tenemos tema... como vamos a tener un conversatorio para culminar el estudio sobre cómo debe ser el pastor de una iglesia bíblica, y estuvimos hablando que si yo me hace un traje de general, no soy general, No. me hice un traje de general. O sea, y la Biblia dice: si tú quieres ser pastor, ya tú no eres pastor. O no es que te ponga, siempre recuerdo cuando David se puso la armadura de Saúl. De Saúl, sí. No podía caminar con ella. Dios le dijo: tú no necesitas la armadura del mundo, tú necesitas la armadura de los rechazados. No necesitamos que ponernos cosas
del mundo. Lo que necesitamos Imagínense a David yendo con esa armadura al campo de batalla. había sido hombre muerto. Al instante. Entonces nosotros no necesitamos nada del mundo para servir a Cristo. Necesitamos Amén. que su palabra y su Espíritu Santo, y se nos fue dado. Tenemos la Biblia, tenemos el Espíritu Santo que nos ilumina. Me voy pero no los dejo, le daré otro consolador. El consolador es uno que está al lado del otro para alentar, para ayudar, para enseñar. Entonces, y dice el Espíritu de verdad, el cual les enseñará todas las cosas. ¿Nos enseñará toda la Biblia? ¿Todo lo que es de Dios? No. Lo que es ens- necesario. Lo que es necesario para lo que el Espíritu Santo quiere utilizarnos. Ya Amén. sea para lavar los baños, para limpiar, para predicar, para pastorear, para ser misionero, para lo que Él quiera. Porque si formamos parte del cuerpo de Cristo, significa que el cerebro es Cristo. Entonces Él es quien dirige a través del Espíritu Santo y dices lo que nosotros hacemos. Así es. Y por eso este conversatorio sobre, para concluir, cómo debe ser el pastor de una iglesia bíblica. No es que yo quiero, Pablo relata en Timoteo, si anhela ser pastor, ok, perfecto, qué bueno que tiene ese anhelo. Excelente decisión. Pero también estuvimos hablando en el primer estudio sobre este tema, y es que debemos anhelar el cargo, no la posición. ¿Qué significa eso? Debemos anhelar el trabajo, el servicio. Quiero ser pastor, ¿por qué? Porque quiero cuidar ovejas. Pastor es cuidador de ovejas. A veces hay personas que me dicen, no, yo soy pastor, y yo le digo, tú lo lava pie. Porque Cristo en la cúpula de su ministerio estaba lavando pie y era más que tú. Entonces, ay, varón, digo, sí, bájate. El pastor Así es un es. cuidador de ovejas, es uno. Mira, una vez un pastor me dijo, si alguien se va a la iglesia, yo no lo busco, porque el hijo pródigo no lo buscó nadie. Y yo le dije, ¿y el de la 99 y 1? Yo le preguntaría, ¿pero quién fue que no lo busca nadie? Al hijo pródigo. Estos no son pródigos. No, yo le pregunto. Estas son ovejas. Y yo le dije, entonces, donde habían 99, el corral que pudo contener 99, ¿no pudo contener una? Esa que se fue por desobediente, porque el enemigo le engañó, tal vez por falta de oración, por falta de confusión. estudio, por todo. Sí. Pero el pastor no dijo, bueno, se fue una, tengo 99 en la iglesia. Son más aquí que la que está afuera. Tengo 100 personas en la iglesia, Luciana, y se me fue una. Tengo 99. A lo mejor era la que menos ofrendan y menos diezma. Y la que más problema da. La Biblia dice que no, que salgamos detrás de ella. Dios murió por cada uno de los seres humanos que hay en la tierra. Y nosotros como pastores debemos procurar que el evangelio llegue, el conocimiento, la regeneración, el ser lavado por la sangre de Cristo llegue a toda persona. ¿Que es una decisión del Espíritu Santo? Correcto. Pero como nosotros no sabemos quién sí y quién no, debemos predicar a todos. Id y hacer discípulos a las naciones. No dijo, yo le voy a enseñar a cuál le prediquen, a quién no. A No, todas y las el que naciones. pagó fue él. Es como que alguien diga a esta persona, todos los meses, yo le voy a dar una mensualidad de X cantidad de dinero. Con ese dinero ustedes van a comprar absolutamente todo lo que esa persona necesite. Amén. Yo no voy a ir a meterme y a decir, no, mira, tú no puedes comprar esa silla, tú no puedes comprarle esa cama. El dinero lo di yo. El dinero lo di yo. Yo fui el que pagué. Es lo mismo que Amén. pasó con Cristo. Él fue el que pagó por nuestras vidas, por Amén. nuestra salvación. ¿Quiénes somos nosotros para estar diciendo que fulano no puede estar, que fulano no puede entrar? No somos nadie. El que pagó fue él. Sí, y por eso en el primer estudio hablábamos de que el pastor no es un cacique, que el pastor tiene que compartir, que tiene que tener ancianos, que tiene que preparar a otros pastores. ¿Por qué este conversatorio? No porque nosotros queremos que la iglesia se levanten y No. comiencen a irse en contra de sus pastores. No. Jamás. Si tu pastor no cumple con ninguna de las herramientas que menciona Timoteo, Tito, que son... Hay dos cartas pastorales en la Biblia y son primera y segunda de Timoteo y Tito. Anota eso. Cuando quieras saber cómo está funcionando una iglesia, estudiate primera y segunda de Timoteo y Tito. Cuando quieras saber de falsos maestros, no tienes que ir más lejos que irte a Judas. Y chequear a Pedro, que están ahí junticos, y Santiago. Así. Entonces, no es para que te levante contra tu pastor, sino para que ores más por él. Siempre yo digo algo. El único motivo para irte de una iglesia es que la doctrina no sea bíblica. Así que si tu pastor pelea, coge tu cantazo.
Si tu pastor predica harto, quédate ahí. Si predica bajito, quédate ahí. Si predica mediano, quédate ahí. Lo importante es que sea de estudio, de oración y que sea cristocéntrico y que sea íntegro. Amén. Amén. Entonces, Luciana, tenemos muchas preguntas. Me dijiste, tengo preguntas por ahí bombardeando. Sí, tenemos preguntas que hemos ido recopilando. Algunas personas hicieron llegar algunas, otras salieron de acá, de esta cabeza. Así que Todos vamos a tenemos ver si las inquietudes. debatimos un poquito hoy. Amén. Tal vez muchas personas del público que nos estén viendo en este momento, en algún momento se han hecho alguna de estas preguntas y hoy van a recibir respuesta. Amén, amén. Iniciamos entonces. Iniciamos. Primera pregunta. ¿Es aprobado dentro de la iglesia utilizar la psicología? Bueno, Luciana, Empezamos fuerte. eso es fuerte porque un pastor ya muy maduro me dijo un día que él no da consejería. Oh. Y ya terminando su carrera, como quien dice, en los 70 años. Y yo le digo, una pregunta, ¿y usted decide qué hace o qué no hace? Hello. Es que la Biblia es la que dice cómo usted debe administrar la iglesia que no es suya. Ni usted ni merece ser el administrador, el cuidador de la iglesia. O sea, ¿cómo Claro. usted me va a decir que usted no da consejería si hay dos cosas esenciales en el pastor? Maestro y consejero. Son los dos oficios esenciales del pastor. O sea, la psicología tiene un problema, o tiene varios. Número A ver. 1, ¿quién crea la psicología? Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Friedrich Nietzsche, Freud, Skinner. Todos ateos. Oh. Buscando cómo contrarrestar el mandato de Dios, la Biblia. Todo. ¿Sabe Está que Jean-Paul fuerte. Sartre daba clase de la Biblia en la NASA y era el ateo? ¿Mm? Con Como una- que se está contradiciendo con mucho. una esposa cristiana. ¿Sabes Wow. que la mayoría de ellos murieron llamando a Dios? ¿Por qué? Porque ellos querían lo mismo que los fariseos. Haznos más milagros. Enséñanos quién tú eres. La pregunta es, si tú no sabes que Dios existe, si tú no quieres saber quién Dios es, entonces dime quién tú eres, de dónde viene, hacia dónde va. Exactamente. Entonces la psicología comienza con varios problemas. Primero, que sus creadores son ateos. Personas que no creían en Dios, que decían que Dios no existía, que negaban su existencia. Y tenemos el primer problema ahí. Segundo problema, aunque ellos dicen la psicología es estudio de la conducta humana, cuando yo voy a un psicólogo usted no tiene profesión, porque es una pseudociencia, lo que significa es que científicamente no está comprobado. Ok. Científicamente no está comprobado que nadie puede estudiar la mente de nadie. Y aunque ellos ahora lo han modernizado, dicen, no, es estudio de la conducta humana, no. Psico es mente y es estudio, o ciencia. Así que no me vengan que con conducta, no. Nadie puede, dice la Biblia que solamente el Espíritu de Dios que está en el hombre puede saber lo que tiene en la mente del hombre. Así es. Nadie más. Porque yo ni siquiera sé lo que mi mente funciona. Yo no puedo controlar la mía. Yo no puedo estudiar mi mente. ¿Cómo voy a estudiar la tuya? Entonces, Está difícil. segundo problema que tiene la psicología es ese. Ahora bien, hay algo que está pasando y es la psicología cristiana. En un foro, en el 2021, preguntan, ¿la psicología cristiana es aprobada? Y el que iba a contestar le dice, ¿y eso existe? Oh. Yo no lo sabía. ¿Por qué? Porque si hay una ciencia que lo que la inventaron no son cristianos, Ok. primeramente nosotros no podemos inventar ningún método, porque entonces decimos que el de Dios no funciona. Estamos diciendo, el tuyo no sirve, déjame inventar uno mejor. Es correcto. Y yo, como yo digo, tú no eres más inteligente que Dios. Jamás. Y segundo, que nosotros no necesitamos más nada que lo que tiene la Biblia. Por eso es que la Biblia termina Apocalipsis 22, 18, 19, ni le agrega ni le quita, o sea, está completa. El canon está cerrado y no hay ningún método humano inventado por el hombre que sirva más para nosotros, para hacernos entender que es todo el problema, que somos pecadores. Porque ¿cuál es el siguiente problema que tiene la psicología? Para la psicología nosotros somos esencialmente buenos. Somos perfectos. Sí, sin embargo, sí, porque el problema lo tienen nuestros padres, el medio ambiente, el entorno, Las malas experiencias. las malas experiencias. Entonces, una persona
El sábado estaba junto con una persona ya en la noche y me dice, no, es que, mira, mi descendencia y yo esto, y yo te heredé de mi papá. Yo le digo, un momentito, yo te voy a hacer una pregunta sencilla. ¿Tu papá era borrachón? Sí, 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 muy borrachón. Digo, ¿y eso es malo? Sí. ¿Tu mamá peleaba mucho? Sí, sí. ¿Y eso es malo? Sí. ¿Tú bebes? Sí. ¿Tú peleas mucho? Sí. Y me gusta esto y me gusta lo digo. Entonces, si tú reconoces que lo que ellos hacían era malo y tú estás haciendo lo mismo, entonces tú reconoces que tú también eres malo, ¿verdad? Claro. Y me dice, pues sí, así bajitico. O sea, la psicología te enseña que tú tienes un problema, que ellos te van a ayudar, que te van a hipnotizar, que te van a esto, que te van a lo otro. Mientras que Dios te dice, no, 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 yo te voy a enseñar quién tú eres y te voy a enseñar el remedio, que es venir a mí y ser lavado por mi sangre. Y ser limpio. Esa es la diferencia. Entonces, vamos a ver si necesitamos la psicología de acuerdo a la Biblia. Vamos a leer la Biblia. Vamos a ver. Segunda de Timoteo 3, 16, 17, el versículo que más me gusta a mí de toda la Biblia. Dice lo siguiente: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios... Que tenemos un párate ahí. Un stop. Todas las escrituras es inspirada por Dios, o sea que está certificando la Biblia que fue dictada por el Espíritu Santo, que fueron hombres humanos, pero inspirados por el Espíritu Santo hablando. Bien. Pero dice que es apta ¿para qué? Volvílelo. Para enseñar. O sea que si necesitamos aprender algo, ¿qué tenemos que buscar? La palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña cómo ser buenos padres, cómo ser buenos empleados, cómo ser buenos hijos, cómo ser buenos hermanos, cómo ser buenos pastores, cómo ser buenos Todo. ministros, a quién entregarle nuestros problemas. Hasta a quién entregarle nuestros problemas nos enseña la Biblia. Entonces, ya aquí tenemos el primer problema con la psicología. No necesitamos el psicólogo, necesitamos ¿a quién? A Cristo. La Biblia. ¿Y qué es lo segundo que dice? Redarguir. Y redarguir es insistir, corregir, reprender. Entonces, ¿a quién? Si necesitamos que alguien nos corrija, si necesitamos que nos reprendan, si necesitamos entender en la situación en que nos encontramos, ¿qué debemos leer? La palabra de Dios. La Biblia. ¿Qué más dice? Corregir. Y viene siendo lo mismo que la primera dos. Si estudiamos, si nos enseña, nos corrige, y si nos redarguye, también nos corrige. Pero dice instruir En justicia. en lo que es correcto, en lo que es justo. En lo que es justo. No enseñarnos que porque mi papá era malo, yo soy malo. No enseñarnos que porque está lloviendo yo me mojé. No salga. Pero hasta donde tengo entendido, y no hasta donde yo tengo entendido, la ciencia lo aprueba y lo verifica. Hay cosas que se heredan, conductas que se heredan, pero hay otras que no, hay otras que nosotros la copiamos. Entonces, por ejemplo, eso de ser borrachón, que tal vez problemático, son conductas que se copian. Oh, tenemos una llamada. Buenas noches, bendiciones. Hello. Amén. Amén. Bendiciones. Amén. Amén. Es una hermana que lo estás viendo. Tiene que echar la línea 1 y luego la bocina para que ya se oiga. Ah, ok. Y nos está felicitando por el programa. Dice que Bien. excelente, lo estás viendo. Ya sabemos. El 1 Ajá, y después levantamos. no, 1 y se oye. Ok, perfecto. Ok. La gente llama. Ok, estamos aprendiendo eso. Estamos en vivo, todo puede Entonces, pasar. Para todo lo que necesitamos la Biblia. Pero dice instruir en justicia lo que es correcto. La Biblia tiene una peculiaridad o una contrariedad contra la psicología. La psicología nos enseña que somos buenos, que los problemas los tienen otros, nuestros padres, el medio ambiente, el gobierno, donde nos encontramos, el barrio. Y la Ok. Biblia dice, te dice, ¿tú sabes que de la droga es mala? Sí. ¿Tú sabes que robar es malo? Sí. Pues si tú lo estás haciendo, entonces, tú lo estás haciendo porque quieres, porque ya tú lo sabes. El Exacto. trabajo del Espíritu Santo es enseñarnos en el estado que nos encontramos. Por eso cuando el Espíritu Santo viene con un triple ministerio.
es enseñarnos de qué, que estamos en pecado, de justicia y que va a haber un juicio. Y si estamos en pecado y hay justicia y va a haber un juicio, entonces lo correcto es que salgamos culpables. Claro. Y si somos culpables vamos a ser sentenciados y condenados. Pero inmediatamente nos da un salvoconducto que se llama Cristo. Y nos presentas a Cristo y nos presenta el plan de redención. Y ya por él no somos culpables. Correcto. Pero cuando tenemos a alguien que viene y nos dice, no, tranquila, es que no, eso es tu papá el culpable. Entonces tú sales de ahí guapo con la tía, con el papá, con el vecino, con el gobierno, con el jefe, con todo el mundo, menos contigo. Entonces tú comienzas a enfrentar la vida y aquel me quiere hacer daño y aquel esto. Y eso es Empeorar la situación en realidad. No, porque todo es maltrato. Pero entonces a esas personas que me dicen mis padres son los malos, pero entonces si mis padres también van, entonces van a decir que yo soy la mala. Entonces Sí. nos pone a todos en contra y al final en vez de solucionar la situación o de mejorar la situación, la empeoran. Luciana, cortamente voy a dar un testimonio aquí, o voy a contarte algo, y Adelante. para el disfrute de la audiencia. Llega una pareja y me dice que han visitado todo tipo de psicólogos, que de esto, que lo otro. Y digo, pero hay una peculiaridad conmigo. ¿Quién la envió? Me dijeron, me envió un pastor así. Ok. La peculiaridad conmigo es que yo no soy psicólogo y como yo no cobro, yo le voy a decir lo que Dios quiere que ustedes escuchen, no lo que ustedes quieren escuchar. Exacto. Y el hombre inmediatamente me mira de lado. Y entonces él comienza Como diciendo... ten cuenta con lo que vas a decir. Él comienza diciéndome que él quiere que lo ayude con su esposa, que su esposa pelea mucho, que es de esto, que si quiere sufrir. Y la señora me está haciendo así. O sea, ya ella, de psicólogo y psiquiatra, la habían convencido de que ella tenía problemas. De que ella estaba mal. Y él comienza, y esto, y ella esto, y pelea mucho, y si esto, y si lo otro. Y yo le digo, ¿y por qué no comenzamos hablando de sus faltas? O sea Porque que ya cuando, usted me ha hablado mucho de las de ella. cuando usted trabaja y le dice, mi amor, vamos a ver los gastos del mes, ella pelea. No. Cuando usted la invita a comer o sale con la familia, ella pelea. No. ¿Cuándo es que ella pelea? Dice, no, es que él amanece en la calle, es que él tiene un hijo con otra mujer. Es que digo, el problema es que el psicólogo al que le paga es el que tiene razón. Entonces yo le dije, yo no voy a hacer lo que hace el psicólogo, es que tú tienes que salvar tu hogar. Piensa en tus hijos. No, le voy a decir a usted que cambie, que se Eso es lo que arrepienta. dice. ¿Sabes cuándo ella deja todas esas cosas? Cuando tú cambias tu conducta. O sea, no es que ella pelea, es que ella no te quiere dejar, ella no quiere abandonar el hogar, ella no quiere abandonar tu familia. Y para ti lo que es pleito, que es lo mismo que la psicología, lo que es maltrato para ellos, Ajá. simplemente es corrección. ¿Qué está la esposa Tan reclamando que le dé lo que ella merece? ¿Entiendes? Entonces, sigue leyendo para que tú veas lo que dice la Biblia, porque hay un problema con entender la palabra de Dios, Luciana. Hay un problema con entender lo que es justo. Por eso tú ves que las peores personas del mundo, ¿quiénes son? Los policías. El gobierno, hay personas, una señora me dice otro día, yo con 4 hijos, este gobierno no me ha dado nada. Digo, los hijos son de Abinader. No. Y me dice el esposo, ¿cómo que? Digo, sí, tienen que ser Abinader, porque si Abinader no le quiere dar nada, quiere mantener, y está pasando un trabajo, porque ustedes no fueron responsables y tuvieron por lo menos 1 o 2. ¿Entiendes? Las personas mientras menos recursos tienen, no sé por qué, más hijos tienen. Entonces, por irresponsable, entonces nosotros siempre estamos buscando que todo el que nos corrige, que todo el que nos dice, mire, el jefe es siempre la persona más mala en el trabajo. Sin embargo, el que te da trabajo, el que está pendiente de ti, el que te paga vacaciones, simplemente porque él exige que tú hagas lo que tienes que hacer. Cristo en la tierra no fue bueno tampoco, lo mataron. Lo pusieron como el peor. Oh, pero era embustero, blasfemo, hasta endemoniado. ¿Qué significa esto? Que nosotros, contrario a lo que dice la psicología, somos esencialmente malos. Malo. Entonces, mira, ahí mismo en 2 de Timoteo, en el 4.2, mira que nos dice el 4.2. Que prediques la palabra. No, un momentito, nosotros no hemos terminado el 3.16, estamos en el 16. Sí, el 17. cierto, el 17. Luego que nos dice que la palabra es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. ¿A dice, fin de qué? a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y quiero hacer un aclarando aquí, el hombre de Dios. ¿Quién es el hombre de la mujer de Dios? Aquellos que reconocen que están en pecado, que hay justicia y que va a haber un juicio. Es simplemente eso. Y el que Tan dice, simple como yo, es. como yo lo digo en mis propias palabras, el que siente vergüenza de sus pecados. Así es. Venir a Cristo simplemente, ¿sabes qué es, Luciana? ¿Qué es? Comenzar a odiar lo que antes amábamos.
Eso es todo. O sea, yo antes amaba emborracharme, ahora digo, Señor, los borrachos que se tienen un accidente. Antes yo amaba ser borracho, parrandero, jugador y tranza. Y yo, Señor, que mis hijos, que la familia, esa gente que te conozcan. Entonces yo comienzo, a veces tú te acuestas y comienzas a acordarte cosas que tú hacías y yo y digo, ya como que no te generan emoción. no, tú sientes vergüenza. Sí. Y te lo digo en el caso mío, y no es que estaba en droga, no la conozco ninguna, no es que estaba en la cárcel, no es que tú, no, nada de esas cosas. Pero cuando tú comienzas a verte limpio, a un pequeño sucito, Incómoda. te sientes incómodo. Te sientes incómodo. Entonces, ¿qué es ser cristiano? Comenzar a odiar lo que antes amábamos. Entonces, ¿por qué dice el hombre de Dios? Porque es aquel que reconoce sus faltas. No necesitamos psicólogos, ¿sabe por qué? Porque lo necesitamos son pastores que prediquen, que enseñen. La verdad. Que enseñen. El pastor no está para acomodar para endulzar tus oídos. El pastor no predica caramelo. El pastor predica corrección a través de la palabra de Dios. Es como hemos dicho en otras ocasiones. Dios nos dijo que somos sal, no azúcar. O sea, hay momentos que no vamos a caer bien, que va a doler. Y hay momentos en que le vamos a dar sazón a lo que ya estaba desabrido. No somos azúcar para caerle bien a todos. Luciana, ¿te acuerdas que en el programa anterior hablamos de la persona que fue a la iglesia y le gustó la adoración, le gustó el mensaje? Sí. Hello, si tú estás en pecado, eres borracho, parrandero, jugador y tranza, y una iglesia te gusta la adoración y te gusta el mensaje y te gusta todo, Hay un fallo. hay un fallo en la iglesia. A mí me puede gustar. Ya estamos dentro de esa área. No, es que tú lees la Biblia y ella comienza a darte tajo. Y tú estás orando Inmediatamente. suficiente. Tú estás, mira, y estas pequeñas cositas. Porque la Biblia es un manual de corrección a fin de que seamos, ¿qué? Santos. Sé santo porque yo soy santo. Entonces, en el 4.2 ahí mismo, ¿qué nos dice? Ahora sí, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Te das cuenta? El pastor, todo lo contrario a la psicología. No, espérate, si tú te estás emborrachando, no es porque tu papá bebía y que estaba viendo ese rumor eres tú. O sea, yo no me tomo un ron y te emborrachas tú, que estás al lado mío. Claro que no. No. O sea, yo no me robo algo y en el video de la cámara sales tú. Claro que no. No, salgo yo, entonces responsable soy yo. Entonces por eso dice redarguye, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina. O sea que la palabra es suficiente. Que la palabra es suficiente. Vea primera de ahí mismo de Timoteo y ven el 4.12 que nos dice. Vamos a ver. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. La última potente. Ese es el problema. Mira, y Pablo le está diciendo a Timoteo, que se conoce en la Biblia como el joven pastor, ninguno tenga en poco tu juventud. ¿Sabes cuántos años, según lo que saben, tenía Timoteo? Entre 40 y 43. Y ese era el pastor joven, porque todos los demás tenían después de 60. Ese era el más joven del grupo. Por eso se llamaba el joven pastor. Ahora bien, ¿cuál es el problema que hemos tenido en las iglesias? Que cualquiera puede ser pastor porque lo que tiene que predicar y emocionar a la gente y ofrecerle todo. El otro día estábamos en un lugar donde había un enfermo y la oración de un pastor era: Señor, recuerda tu promesa. Tú prometiste que lo iba a sanar, que lo iba a esto. Y yo salí y me fui porque, ¿sabes qué le iba a preguntar? Búsqueme donde Dios dijo que lo iba a levantar, que lo iba a sanar. Búsquemelo. Le está dando orden a Dios. O sea, no nos recorrió. Es que Dios no dijo que me iba a sanar. ¿Por qué? Porque Pablo, ¿cuántas personas Dios usó a Pablo para sanar? Muchos, para liberar. Así Sin es. embargo, no pasó eso con él. O sea, Dios no está obligado a sanar a nadie, ni a prosperar, ni a darte nada. Con que te haya perdonado tu pecado, con que su misericordia haya caído encima de nosotros. Mira, ya eso es demasiado. Eso es suficiente. Demasiado. Entonces, ¿cuál es el problema de... Y no estoy en contra de los jóvenes pastores. No soy yo, es la Biblia. Porque si debe ser maestro y consejero, como yo siempre digo, imagínate que yo que tengo nietos,
y que yo tengo un problema con mi nieto, con mi esposa, con mis hijos ya grandes, y tú, que no tienes nieto, ni tienes esposo, ni tienes hijos, tú me vas a dar un consejo sobre eso. Yo siempre pongo este ejemplo, Luciana, y le digo, imagínense yo aconsejando a Virgay, tú tienes que invertir así, tienes que... Y Virgay me va a decir, ¿cuántos miles de millones tú tienes? Y yo, pues ninguno. Virgay lo va a estar mirando de arriba abajo como... Hello. Entonces es como... Este tipo. Como un joven diciendo, no, es que con los nietos esto... No. Para ser consejero hay que tener experiencia. Y la experiencia se consigue a través de los acontecimientos. Que el Espíritu Santo A través de los años. nos va a iluminar la palabra de Dios y nos va a dar sabiduría y discernimiento. Sí, pero es muy fácil yo decirte a ti, o tú decirme, no, tú cuando en el trabajo tú te manejas así en tu negocio, pero tú tienes negocio. Tú has tenido negocio. Entonces, ¿cómo tú me puedes aconsejar? Tú tienes idea. Así es. El problema es que nosotros no predicamos ni enseñamos idea, enseñamos la palabra de Cristo. Y nosotros, dice que la palabra será predicada por testimonio. Pero, ¿por qué yo te testifico que Cristo salva? Que Cristo regenera, que limpia. Porque yo soy testigo. Porque ya me limpió. O sea, cuando tú le dices a un adicto, no es que ahí estaba yo. Claro. Es que tú eras adicto a drogas, pero yo a alcohol. Tú eras adicto al alcohol, pero yo era ladrón. Y yo salí, entonces le dice, pero entonces yo también puedo salir. Entonces ahí ellos pueden ver reflejados de que sí Cristo cambia. Amén. Porque cuando le predicamos a una persona, la misma palabra lo dice. Esta palabra será predicada por testimonio. Es correcto. El testimonio predica más que nosotros hablando, pero mucho más. Es que nosotros estamos para modelar la Biblia. ¿Sabe cuál es el problema? El problema es que tenemos muchas personas, y Luciana, mira esto, se puede ser evangélico sin ser cristiano. Y es lo que está pasando. Como yo digo, puede eso? es que tenemos demasiados pastores que no son cristianos. Se puede ser evangélico sin ser cristiano. Ahora, lo que no se puede ser cristiano sin ser evangélico. Ahí está el detalle. Universidad de Harvard, Universidad de Missouri, Universidad de Stanford, Universidad de Yale fueron creadas por cristianos. Hoy quienes dan clases de la Biblia son ateos. Incluso en Puerto Rico yo tuve esa experiencia en la Universidad Sagrado Corazón. Ateo enseñando la Biblia. Ellos son evangélicos, no son cristianos. Por eso es que quien te puede aconsejar no es un psicólogo, no es cualquier pastor, es una persona que ha sido regenerada por la sangre de Cristo. Amén. Una persona que te dice, ok, tú robas, pero yo estaba en droga, en narcotráfico, yo maltrataba a mi esposa, yo la golpeaba. Entonces, mira, vine a Cristo, Cristo me salvó, me lavó, y hoy yo he visto cambio en mi vida, recuperé mi familia. Es la persona que aconseja. ¿Entiendes? O sea, no es uno que tenga conocimiento de la Biblia, es uno que la Biblia viva en él. O sea, tú puedes ser evangélico sin ser cristiano. Ahora, ¿cuál es el problema? Que tú no puedes ser cristiano sin ser evangélico, porque si tú no tienes conocimiento, entonces ¿qué vamos a obedecer? Exacto. ¿Entiendes? Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos en las iglesias? A veces yo voy a la iglesia a predicar, y cuando comienzan los coritos y las cosas, yo tengo que ponerme de rodillas y Señor, tápame los oídos, Espíritu Santo, cúbreme, porque lo que ¿por qué razón? Lo que están cantando ni siquiera sentido tiene. Entonces, ¿tú quieres saber la teología de una iglesia? Muéstrame lo que cantan. La adoración sabemos la teología de la iglesia. Porque el líder de adoración no es un cantalindo, es un teólogo, uno que tiene conocimiento de Dios. Adorar no es cantar, adorar más bien es, si pudiéramos decirlo esencialmente, es obedecer. Sí. Entonces, ¿cómo vamos a adorar a un Dios que no lo conocemos? A veces tenemos un líder de adoración con unas pantomimas y unos brincos y unos saltos, emocionando a la gente. No. Es que no se canta emociones. ¿Te acuerdas de esta canción? ¿Cuál? Yo te arrebato una canción al diablo. Esa canción es dedicada al diablo. O sea, una conversación con el diablo. Te arrebato mi familia, te arrebato mi salud, te arrebato los tesoros de los cielos que pertenecen a mi casa. Sí. O sea, es una conversación de ella con el diablo. Pero si el diablo tiene mi salud, si el diablo tiene mis hijos, si el diablo tiene mi casa, Cristo? Si el diablo tiene los tesoros de la tierra, la pregunta es, si él se lo quitó a Dios, que es más fuerte que yo, ¿cómo yo se lo voy a quitar? Exacto.
Porque se supone que cuando venimos a Cristo entregamos todo. Y todo es todo. Lucy, Entonces, en las manos de Cristo, yo no creo que el venid a mí enemigo... los que estáis trabajados y cansados, y yo os haré descansar. Cristo, o sea, ¿y quién ha dicho que a mí se me manda a conversar con el diablo? ¿Me van a escribirle canciones? Yo estuve viendo un video sobre eso, de canciones cristianas que no son bíblicas. Y dentro del grupo estaba esa. Pero, claro, es Al que, igual que esta canción que mayormente ponen en los funerales, sí, la de Yo te extrañaré. Es una canción, habla- y yo, después que yo vi el video, yo dije, wow, tanto que yo he cantado esta canción, y me di cuenta que es cierto, está en un error, porque me está diciendo Hablando que con la un muerto. persona muerta tiene conciencia, cuando la palabra de Dios me dice que el que muere nada sabe. no, y a mí no se me manda, se me prohíbe hablar con los muertos. Invocar a los muertos. Óigame, maestro, ya tenemos un nuevo tema a tratar, la música. Amén. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Volviendo atrás. La psicología cristiana no existe. El consejero es el pastor. El pastor Amén. es maestro y consejero. Y si no, le hace todo el capítulo del 4, el 5 y el 6 de Hechos. A ver en qué se dedicaban los pastores. Hoy tenemos pastores hasta con una pala, haciéndose populares para atraer gente. El pastor, el trabajo del pastor es orar y encargarse de estudiar la palabra. ¿Para qué? Para ser maestro y consejero. Para ser discípulos. Amén. Hoy en la iglesia, en un retiro que teníamos, la persona encargada de dar el mensaje trató ese tema. El pastor es la persona encargada de hacer discípulos, porque mañana, ¿quién va a sustituir a quién? Si no hay nadie que esté preparado, capacitado dentro de la iglesia para poder sustituir. Y hay algo extremadamente, cuando yo escucho al pastor, no, que el psicólogo, mándalo así, pastores mandando personas de iglesia al psicólogo. O dentro de la iglesia también. O dentro de la iglesia. Hay iglesias ya que tienen una oficina de psicología. Pero la pregunta es si hasta para la ciencia es una pseudociencia, o sea que no está científicamente confirmada. Y la Biblia la destroza. Y sus Bastante. creadores, enemigos de la Biblia. ¿Cómo la tenemos en las iglesias? Esa es la pregunta. No Hay iglesias existe- que no lo aceptan, pero hay otras que ya lo No que ya existe lo han aceptado. psicología cristiana. Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Friedrich Nietzsche, Skinner, ninguno eran cristianos. Todos eran Y ateos. aunque fuesen cristianos, si escribieron métodos para aconsejarnos, para sacarnos de nuestra situación, son erróneos. El método es la Biblia. Lo Por eso acabamos leímos. de leer. Lo acabamos de leer, por eso es solo la Biblia. Solo la Biblia. Entonces, Luciana, para concluir, consejería psicóloga cristiana no existe. Ni cristiana ni no cristiana. Te voy a decir algo, y quiero que anote esto y que busque la información. Más del 90% de los psicólogos son personas que tienen más problemas que sus mismos pacientes. Son personas que vienen Pero con es que frustraciones. nada más de escuchar tantos problemas, yo creo que Pero quedaríamos la locos. mayoría de ellos vienen con frustraciones. Con todo eso que ellos te van a ayudarte a sacar. La pregunta es, si yo estoy pasando hambre, ¿cómo yo voy a alimentar a un pueblo? Entonces, por eso es que vuelvo a lo mismo. El consejero es una persona llena del Espíritu Santo, regenerado por el Espíritu Santo y conocedor de la palabra de Dios, y que te aconseje con la experiencia, con el testimonio y con el conocimiento que da el Espíritu Santo. Entonces, en resumen, a esta pregunta de si es aprobada la psicología dentro de la iglesia, es que no. En resumen, entonces diríamos que es aprobada la consejería a través de la palabra. Y del Claro pastor. está que es el filtro. Pero- si pasa por la palabra y es aprobada por lo que dice la Biblia, consejería aprobada. Exhorta, reprende, corrige con toda paciencia y doctrina. Ok. No es nosotros, no soy yo que lo digo, es la Biblia. Y vuelvo y repito, nadie es más inteligente que Dios. Ni le agregues ni le quites. Luciana, creo que el 100%, y esto no hay que buscarle mucha vuelta. No. La Biblia misma La Biblia, lo y dice. claro. Y la porque- ciencia también. Porque hay personas que dicen, no, pero es que yo no comprendo lo que me dijo la palabra. Aquí no lo dijo clarito. No, y si no, La escritura inspirada por Dios es la única que es útil para redarguir, para corregir, para instruir, para enseñar. Más claro de ahí yo creo que no lo y entendería nadie. ese 17 que dice, a fin de que el hombre de Dios. ¿Por qué Así el hombre es. de Dios?
porque es la persona que reconoce sus faltas. El que no siente vergüenza, dolor por sus pecados, por sus faltas, nunca cambia. No. Siempre va a tener una excusa. ¿Me voy a Adán? ¿A Eva? Adelante. Mujer, ¿qué has hecho? Siempre buscamos culpables. La serpiente. Hombre, ¿qué has hecho? La mujer que me dice. En una era la serpiente, en una hasta Dios era el culpable. Y la serpiente no culpa a nadie porque no tenía a nadie al lado. Entonces, Siempre buscamos un culpable. nosotros siempre queremos que alguien sea el culpable de nuestra falta. Y Dios dice, no, Adán, mira Eva, no me diga que la serpiente, que usted fue que desobedeció. Por eso dice la palabra de Dios que Dios, que Jehová, es un juez justo. Porque Adán le dijo, no fui yo, fue la mujer. La mujer, no fui yo, fue la serpiente. Entonces, si Dios hubiese sido un juez injusto, hubiese dicho, bueno, la única culpable aquí eres tú, la serpiente. Pero no, él lo castigó a todos por igual. No, Le dijo, Adán, tú tuviste la culpa, yo te di la orden, desobedeciste. Eva, te di la orden, desobedeciste. Serpiente, Luciana, te metiste donde no tenía que meter. mírame, déjame disfrazarme de psicólogo. Fue que Adán te descuidó. Adán no estuvo pendiente de ti. Pero Adán estaba haciendo lo que Dios lo mandó a hacer. ¿O no fue ella que descuidó a ayuda idónea? Influencia perfecta. ¿Qué hacía ella hablando con la serpiente? Cuando debería estar ayudando a su ¿Entiende? Entonces el psicólogo ha dicho, no. esposo. Es que el culpable es Adán que te descuidó y la serpiente que te instruyó mal. Ahora cambiémoslo. Pongamos que la mujer dio el dinero y ella es la que va a la psicología. Oh, no, la culpa es siempre Adán. ¿La descuidó? No, mírame, no. Y entonces si Adán ahora, Dios le dijo, mira, no hay excusa. Tú tenías que hacer lo que tienes que hacer y no debiste escuchar a quien no tiene que escuchar. Entonces, Así mire, es. no estamos hablando en contra de nadie. Simplemente la misma ciencia desmonta toda esa teoría de la psicología. La desmonta por completo. Y la Biblia la destroza. Así que no Bastante. son inventos, no son cuentos, es la ciencia y es la palabra de Dios. Ninguno de los dos aprueba la psicología. Así que la iglesia no debe tener... El consejero, pastor, eres tú, empápate de la palabra. Porque es que hay algo que el pastor no se puede dar el lujo de ser un neófito. Eso lo hablamos en el programa Jamás. pasado. El pastor tiene que ser uno lleno de la palabra, tiene que ser un teólogo. el más lleno de la palabra. Es que el Dentro de la iglesia debe de ser el que más. misionero lo envía el pastor y lo prepara. El evangelista lo envía el pastor y lo prepara. El anciano, el diácono El y los maestro. próximos pastores Todos. lo prepara también el pastor. Entonces, si yo no tengo herramientas, ¿cómo yo voy a hacer eso? Por eso es que todo el mundo no puede ser pastor. Hoy por lo que pasa es que tenemos a cualquiera siendo pastor. Y vuelvo atrás. Si me hago un traje de general, no soy general. Sigo siendo un civil común y corriente. Común y corriente. Amén. Amén. ¿Tenemos otra pregunta? Tenemos otra pregunta. Ahora, el detalle está en el tiempo. Tenemos suficiente. Esta pregunta de verdad que se merece un estudio nada más solo de ella. ¿Cuál es? La siguiente pregunta es, ¿cuál es la vestimenta adecuada o cuál es la vestimenta que diríamos correcta que debe utilizar un pastor? Vamos a coger un minuto nada más para esta pregunta. Lo que está afuera refleja lo que yo tengo dentro. Todo lo que se hace, hágalo como para Cristo. Así. Suficiente respuesta. O sea, Ni no hay más una ni vestimenta. Mira, hay una gente que llaman de que los rabacucos, que andan con unos trajes que con uno de ellos me hacen 5 a mí sobre tela. ¿Acaso la santidad está en la ropa? Jamás. No. La santidad, santo significa separado de pecado. La santidad está en lo que yo hacía que no hago. Yo siempre le he dicho, la santidad es mucho más. A veces hay personas que restringen la santidad o limitan la santidad a lo que es vestuario, otros lo limitan a lo que es peinado. Muchas personas, si yo fuera de tal vez de otra congregación, otra religión, me mataría por mi cabello. No, sí, pero si me suelto el cabello rizado como yo lo suelto a veces o Los algo. rabacucos te dicen que tú estás endemoniado. Si utilizo una falda por las rodillas, ya por eso no soy santa. Pero si la utilizo, como nos decía un maestro, nosotros teníamos un maestro de escuela dominical que nos decía, extraño sus clases, nos decía, es que la santidad no es ropa. Él se enojaba cuando hablaban de eso. Hay muchos que se hacen llamar santos y así como tienen la falda larga, tienen la lengua. Y como tienen de duro el cabello, tienen el corazón. Es una realidad. Y yo, es que es cierto. Es una realidad. Luciana, déjame decirte algo.
Nosotros no tenemos, y esto guárdalo en tu corazón, Adelante. no tenemos que hacer nada para ser salvo. Ya Cristo hizo todo. Todo. Ahora, para perdernos sí debemos hacer desobedecer su palabra y no reconocer que estamos en pecado. Claro. Entonces la vestimenta del pastor, con corbata, sin corbata, con chacabana, con polo, con tiche. Mire, lo importante es que no sea una vestimenta provocativa, porque hoy tenemos pastores y adoradores que andan vestidos de mujer, con licra, pegada. No. Sí. Esos son desorden. Y esas no son personas que han sido regenerados por el Espíritu Santo. Un pastor Así siempre va a saber cómo vestirse, ya sea pobre o rico. O sea, Es lo que no dice la palabra. Es lo único que no dice la palabra. Y por ese versículo también hay muchas personas que yo diría que están confundidas. Que es el versículo que nos habla de andar y vestir decorosamente. O sea, algo decoroso es algo que no sea vulgar. Pero con esto no me quiere dejar dicho que tampoco yo en tiempo de calor es que me voy a jugar con aquí todo el día y esto. No. Luciana. Yo puedo vestir de manera decorosa sin estar ahogada. Luciana, una joven el otro día me enfrentó. Voy para la cancha, llevo un conjunto por la rodilla el pantalón y ni siquiera franela. Yo no salgo un tichel. Y me dice, oye, ¿usted el que predica? En pantalón corto. Digo, no, es que ahora yo voy a la cancha con pantalones No finos, estamos en camisa prédica. mangalanga, con corbata y todas esas cosas para tirar mejor y para jugar, para que tú te sientas bien. Y le dije, mi hija, dile a tu pastor que se arrepienta, que le mandé a decir. No es momento de prédica para usar saco y corbata. Hello. La Biblia dice que todo tiene su tiempo. Entonces, la vestimenta del pastor si es cristiano, siempre va a saber cómo vestirse el pastor y la iglesia también, y todos los hermanos. De manera Así que, decorosa. amén. No, y que yo también he mencionado también en conversaciones que he tenido con otros jóvenes y eso, que si nosotros reflejamos a Cristo y nos dice que Cristo es el dueño del oro y la plata, ¿verdad? Porque muchas veces, o muchos cristianos, quieren como vestirse de manera tan, como no tan elegante, como de manera tan poco atractiva, porque no quiere decir que el que yo me vista de manera decorosa no quiere decir que yo no me vista de manera atractiva. O sea, que cuando alguien me mire ni tenga ganas de decir, pero quisiera ir a esa iglesia, o mira qué bien se viste. Una hermana trabajaba conmigo y ella parecía una bruja mata de cobazo. Ni se arreglaba, ni se peinaba, ni iba al salón, ni nada. No. Somos Porque hijos de Dios. mi esposo tiene que reírme como quiera. Y eso no es de Dios. Digo, es que usted no se viste, ni vive, ni se casó con Dios. Usted se casó con su esposo. Usted tiene que agradarlo. Y lo mejor es que usted se vea bien. No significa que porque no se vea bien, porque usted se enferma no la va a dejar. Y nunca te ve más mal que cuando estás enferma. Pero, ¿por qué no puede arreglarte? Le dije, mira, le hace cantar, Hay que proverbio. arreglarse. ¿Entiendes? Se nos ha enseñado, por eso es que volvemos a lo mismo. El pastor tiene que ser maestro y consejero. La Biblia hasta nos dice que unjamos nuestra cabeza con aceite. O sea, el cabello por lo menos también un poco más arregladito. Hay que arreglarse. Mujer, arréglate. Si tienes el Espíritu Santo, sabrás cómo vestirte decorosamente. Así es. No se nos puede etiquetar todo para que la religión es el método que el hombre se inventó para acercarse a Dios. Punto y se acabó. No, y como dije anteriormente, no podemos limitar la santidad a un vestuario. La santidad es mucho más. Siempre es mucho más. Es un estilo de vida. Luciana, ¿tenemos otra pregunta? Tenemos otra pregunta. Y es la siguiente. ¿Por qué Dios permite los falsos maestros? Son importantes. Son importantes. Demasiado importantes. Los falsos maestros. A ver. Vamos a 2 de Timoteo 4, de 1 al 4, para que tú veas si son importantes. Si no ha ido acabando el tiempo, Luciana, vamos a tener que continuar el próximo. No, es que estos temas estas preguntas están fuertes. Segunda de Timoteo 4, 1, 4. dice lo siguiente. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye. Vamos paso a paso. ¿Te das cuenta que estás repitiendo lo mismo? Lo mismo de el 3, 16 y 17. Porque es que es aprobada la psicología y los falsos maestros, pues es lo mismo.
El psicólogo es un falso maestro que te está enseñando Estas un dos método. preguntas están combinadas. Están una relacionada con la otra. Continúa. Que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y vuelve y repite la palabra doctrina. La Biblia. La Biblia, una vez más. No métodos, la Biblia. Continúa. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, ¿Será ahora? sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Fábula significa cuentos. Y Algo en que eso- no es real. Y en eso no es que estamos viviendo en las iglesias. Pero dice que se amontonará. La gente querrá saber, querrá conocer. Pero se amontonarán maestros y enseñar de acuerdo a su propia concupiscencia. ¿Qué? Lo que yo quiero que tú escuches. Así es. Lo que yo quiero que tú aprendas. Lo que yo quiero que tú obedezcas. Y como dice aquí, las personas tendrán Comezón comezón de oír pero y dice, como aparta- van a aprovechar ese momento. Apartarán el oído de qué? De la verdad. verdad. Y se volverán a cuento, a fábula. Pero segunda de Pedro 2, del 1 al 3, nos dice también algo sobre los falsos maestros. Y nos garantiza que ellos iban a estar. Fíjate que la Biblia dice todo. Segunda de Pedro 2, 1, 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Pasado. Hubo. Hubo. Y ahora dice, Como habrá futuro. Entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, disfrazándola de Biblia. Disfrazándola de la Biblia. diciendo Como- que es correcto cuando no lo es. Como dice un amigo mío, hasta los brujos tienen su Biblia. ¿Sí? ¿Entiendes? Entonces todo, He escuchado eso. todo se lo adjudicamos a la Biblia y lo acomodamos. Pero sigue leyendo para que tú veas lo que dice. Encubiertamente introducirán herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató. Negar a Dios significa negar su palabra, añadirle o quitarle. Yo niego lo que tú dices, porque yo tengo mejor idea, o mi pastor, mi gurú, mi líder espiritual tiene mejor idea. Atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Es lo único, la palabra en otro espacio lo dice, que el que le añade, le serán añadidas todas las plagas del libro, y el que le quitare, su nombre Apocalipsis será 22, quitado 18, ni le agregue ni le quite la palabra de este libro, será añadida y será borrado tu nombre. del libro de la vida. Entonces, Luciana, ¿por qué son importantes? ¿Por La qué? Biblia dice que, Pedro dice, hubo. Falso Hay profeta y habrán falsos y habrá. Y Dios dice el espíritu de verdad. Lo que significa que hay falso. ¿Por qué Dios no los elimina? ¿Por qué no A veces lo- yo le he preguntado a Dios, he visto personas diciendo tantas barbaridades en un altar. Y yo, Señor, ¿por qué tú no los matas? como pasaba en la antigüedad. Correcto, pero hay un problema y es que ellos son importantes. ¿Por qué son importantes? Porque ellos son el filtro. Ok. Cada iglesia tiene el pastor que se merece. Si tú tienes una Biblia, yo estoy enseñándote, por ejemplo, dicen, ni una hoja se mueve en este mundo si no es la voluntad de Dios. Y eso está lo escribió Cervantes en su obra Don Quijote. En la Y Biblia decimos, no está. lo dice la Biblia, y tú, amén, aleluya. Entonces, ¿sabes lo que significa? Que el pastor es un falso maestro, pero tú eres una neófita. Pero tú tienes Claro. una Biblia y el Espíritu Santo está disponible. ¿Por Entonces, qué no lo confirmas? tú tienes el pastor que te mereces. El otro día estuve dando un estudio en la iglesia hace ya como 2 semanas atrás. Y digo, estábamos dando el estudio sobre la Biblia, porque estábamos en el mes de la Biblia, en el mes de septiembre. Y digo yo, vamos a hablar un poco de algunas curiosidades bíblicas, algunas curiosidades que tiene la Biblia. Y cuando menciono el versículo más corto de la Biblia es Éxodo 20:13. Todo el mundo me miró así. Y hubo una persona que levantó la mano y me dijo, hermano, usted está equivocada. El versículo más corto de la Biblia es Juan 11:35. Y yo, yo sabía que iban a venir por ahí, pero yo vine preparada para ustedes. Y vengo y lo presento en la pantalla, lo proyecto en la pantalla. Fíjense, Juan 11:35 tiene 11 letras. 11 letras. Éxodo 20:13 tiene 10. Por una sola letra, el versículo más corto de la Biblia es Éxodo 20:13. Pero si te Y fijas, yo ya te muchas están veces corrigiendo sin escudriñar.
Entonces yo digo, muchas veces tenemos la respuesta aquí, que dio pero no la leemos. Y entonces tantas mentiras que se hablan en la iglesia se vuelven verdad. Al mencionarlas tanto, hay un refrán que dice así. Una mentira repetida 3 veces. El primero que se comienza a creer es uno mismo. Porque yo misma, por eso la palabra dice que es doble filo. Primero debe de sanarme a mí para yo poder sanar a otro. Yo misma tenía en mi mente, porque todo el tiempo me han dicho que Juan 11:35 es el versículo más corto. ¿Pero cuando lo leíste? Cuando lo leí, escudriñé, Entonces, me di cuenta que es Éxodo 20:13. Cuando yo te digo que los falsos maestros son importantes porque ellos son el filtro para dividir los buenos de los malos. Ellos son el filtro. Así es. O sea, cuando tú llegas a una iglesia y están predicando herejía y tú dices, no, esta no es mi iglesia. Aquí estamos Pero mal. si tú no tienes conocimiento porque tú no eres responsable en tu vida, tú no tienes el Espíritu Santo, tú ahí te quedas. Como el hermano, el hombre que le gustó la adoración, le gustó la prédica. Eso significa que no lo confrontó. Pero se nos está acabando el tiempo y vamos a ver lo que nos dice Jeremías 23:1-2. Hoy en día falta mucho lo que es el discernimiento espiritual dentro de la Bueno, porque no tenemos el Espíritu Santo, pero tampoco tenemos personas que nos lleven a buscar arrepentirnos, porque se nos está predicando lo que nosotros queremos escuchar, no lo que Dios quiere que nosotros escuchemos. Jeremías 23:1-2. Dice lo siguiente: hay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. De mi rebaño, no del de ustedes. Y dice Jehová, no cualquiera. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo. Escuchen. Vosotros, ustedes, dispersaron mis ovejas y las espantaron, y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de sus obras, dice Jehová. ¿Cómo la dispersamos? Cuando ya le ofrecemos cosas que no tienen respuesta. Me molesta mucho. ¿Quién quiere un milagro? Hello. Todos No, queremos porque un milagro. Yo tengo el don. El otro día le dije a uno, si tú tienes el don de sanidad, entonces ¿por qué tu ministerio no de hospital? Vete al Darío Contreras, Exacto. vete a la puerta del hospital. Hay muchos enfermos. Pero mire cómo es que debe ser el pastor. Jeremías 3:15. Así debe ser el pastor. Así Dios prometió pastores. Así Dios nombra pastores. Así Dios instala pastores. ¿Cómo? Os daré pastores según mi corazón. Hay algunos todavía según el corazón de Dios. No vamos a decir que todos se fueron. Que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Conocimiento. Si no conocemos, ¿qué vamos a obedecer? Si no conocemos para obedecer, ¿cómo podemos enseñar a otro a obedecer? Claro. Entonces, el pastor es una persona llena de conocimiento, de esencia, de ciencia, regenerado por el Espíritu Santo, llenura del Espíritu Santo significa conocimiento pleno, no brincar y saltar. Llenura del Espíritu Santo, porque cuando se prometió el Espíritu Santo, ¿qué fue? El Espíritu de verdad, el cual enseñará todas las cosas. Nunca dijo para que brinquen, para que salten, para que no, para que nos enseñen. Entonces, cuando estamos llenos del Espíritu Santo, significa que tenemos conocimiento, tenemos madurez, Amén. tenemos los sentidos desarrollados para discernir entre el bien y el mal. Entonces, ¿psicología en las iglesias? No hay. Los falsos maestros Son el filtro. son el filtro. Para discernir los buenos de los malos. Es correcto, es correcto. Entonces, pastores, amigos, hermanos, debemos afrontar. Había otra pregunta que tú tenías, tengo un minuto para contestarla. ¿Cómo debe el pastor, creo que me dijiste, cómo debe el pastor afrontar las adversidades, Sí. la oposición? Déjeme buscarla acá. Dice acá, ¿cómo deben los pastores afrontar la oposición? Con amor. Ya se nos fue el tiempo para las citas bíblicas, con amor. Pero en el próximo desarrollamos un poquito más esta Mateo nos dice en el 5, 43, 44, 45, hasta el 48, que debemos amar a los que nos persiguen, que debemos ser pasivos, que debe existir en nuestras vidas, Gálatas 5, 21 en adelante, el don, amor, paz, gozo, paciencia, mansedumbre, templanza, el fruto del Espíritu. Entonces, pastores, espero que no se molesten con nosotros, por favor, sino que el que no estudiaba, que comience a estudiar, el que no ore, que comience a orar, y el que no es pastor, que se convierta y abandone. ¿Sabes qué? Que abandone, para que entonces venga otro que lo haga. Y si usted ama pastorear, prepárese,
pida lo que no tiene. El que llama, se le responde. Y al que toca, Se le le abrirá. abre. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Amén. Si tienes inquietudes, escríbeme a mi Facebook, al de Luciana. Y estamos en YouTube, puedes ver el estudio completo en YouTube y puedes ver el estudio completo de cómo puede ser el pastor de una iglesia bíblica y cómo luce el pastor con un llamado Así es. genuino. Y no perderse el próximo programa porque quedaron preguntas sin responder acá. Es Yo sé que correcto. los que hicieron sus preguntas se quedaron allá, oye, pero la mía no estuvo. ¿Qué pasó? Y en la pantalla Tranquilo, en la próxima. vamos a poner el número para que la gente pueda llamar y pueda hacer preguntas al Así aire es. en el próximo programa. Que Dios te bendiga. Bendiciones.